Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, tenéis que sentaros porque lo que os voy a contar hoy es, sinceramente, uno de esos momentos de tierra trágame que pasarán a la historia de las redes sociales en España. Estamos acostumbrados a ver a nuestras celebridades favoritas cometer pequeños deslices, pero lo que ha hecho la marquesa de Griñón, nuestra querida Tamara Falcó, roza el surrealismo absoluto. Todo parecía perfecto, el escenario era ideal. Can Yaman, el galán turco que tiene suspirando a medio mundo, aterrizaba en España para promocionar su esperadísima serie El Turco. ¿Y quién fue la afortunada encargada de entrevistarle? Pues sí, Tamara. Hasta aquí todo bien. Una colaboración de ensueño para Movistar Plus, llena de glamour, risas y, por supuesto, mucha gastronomía española. Pero lo que nadie esperaba era que el verdadero titular no lo diera el actor turco, sino un comentario en Instagram que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y el teléfono en la mano haciendo capturas de pantalla antes de que fuera demasiado tarde. Pongámonos en situación. La entrevista fue, a simple vista, un éxito rotundo. Tamara, con su naturalidad habitual, ejerció de anfitriona perfecta. No se limitó a hacer las típicas preguntas aburridas. La marquesa decidió conquistar a Can Yaman por el estómago, y qué mejor manera que ofreciéndole lo mejor de nuestra tierra. Imaginad la escena. Una mesa con gildas, una tortilla de patatas dorada y, por supuesto, el inigualable jamón ibérico. La química parecía fluir, e incluso Tamara, consciente de la envidia que estaba generando en ese preciso instante en millones de hogares, bromeó ante las cámaras diciendo: Billy Yorum, sé que ahora mismo mucha gente me tiene envidia, pero me han contratado, ¿qué puedo hacer yo? Una frase simpática, que demostraba que ella sabía lo afortunada que era al tener a Can Yaman enfrente. El contenido se subió a las redes, el vídeo quedó precioso, divertido, y los comentarios positivos empezaron a llover. Incluso su marido, Íñigo Onieva, no tardó en marcar territorio y mostrar su orgullo, dejando unos emoticonos de fuego y corazones. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Y aquí es donde la historia da un giro de guión digno de una comedia de enredos. De repente, entre la multitud de elogios de los fans, aparece un comentario que brillaba con luz propia, pero por las razones equivocadas. Desde la cuenta oficial de la propia Tamara Falcó, se podía leer: Tamara Falcó Josep Yorum, Cocos, o lo que es lo mismo en nuestro idioma, amo a Tamara Falcó, es muy agradable. Sí, lo habéis escuchado bien. Tamara Falcó escribiéndose a sí misma lo maravillosa que es. En ese momento, Internet se paralizó. ¿Qué había pasado aquí? Se le había olvidado cambiar a su cuenta secundaria, esa cuenta falsa que muchos famosos utilizan para autoalabarse y generar hype en sus publicaciones. Todo apunta a que la marquesa, en un intento quizás de simular que la entrevista estaba teniendo una acogida aún más espectacular, o tal vez para impresionar a los ejecutivos de la plataforma que la contrató, decidió echarse flores a sí misma, pero cometió el error fatal de no verificar desde qué perfil estaba escribiendo. El error fue corregido, claro. El comentario desapareció poco después, cuando probablemente se dio cuenta del patinazo monumental que había cometido. Pero amigos, en la era digital, el botón de borrar es más lento que la velocidad de los usuarios. Las capturas de pantalla ya volaban por Twitter, TikTok y grupos de WhatsApp. La imagen de Tamara, alabándose a sí misma en tercera persona, se ha convertido en el meme de la semana. Y aunque todos podemos tener un despiste tecnológico, esto abre un debate fascinante sobre la autenticidad en las redes sociales. ¿Cuántos de los comentarios positivos que vemos en los perfiles de los famosos son reales, y cuántos son estrategias de autobombo mal ejecutadas? Es un momento vergonzoso que nos recuerda que, detrás de esa fachada de perfección y aristocracia, también hay estrategias de marketing digital un tanto torpes. Pero esperad, porque lo más jugoso de todo esto es que no es un caso aislado en la familia. Parece que esto de inflar artificialmente las críticas y los comentarios es una especie de tradición en casa de los Onieva Falcó.
Si echamos la vista atrás, hace un par de años, vivimos un episodio similar, pero esta vez con el negocio de Íñigo Onieva. Cuando su restaurante, Casa Salesas, abrió sus puertas, las primeras reseñas en Google eran sospechosamente entusiastas. Y no hablamos de clientes anónimos satisfechos. Hablamos de la propia familia y amigos haciendo de críticos gastronómicos encubiertos. Fue descarado. La madre de Íñigo escribió una reseña que parecía sacada de un folleto publicitario, alabando desde los uniformes de los camareros hasta los jabones del baño, describiéndolo como un lugar sumamente acogedor. Y lo mejor no fue la reseña, sino la respuesta del propietario. Íñigo, o quien gestionara las redes en ese momento, le respondió dándole las gracias como si fuera una clienta desconocida a la que querían hacer sentir como en casa. A su propia madre. Y la guinda del pastel de aquel entonces fue el propio Íñigo Onieva, puntuando su propio restaurante con 5 estrellas. Un hombre de pocas palabras en su reseña, pero muy generoso en la puntuación. Y de nuevo, la respuesta corporativa desde la cuenta del restaurante diciendo: «Muchas gracias por tu comentario, Íñigo». Es decir, se daban las gracias a sí mismos. Es un patrón de comportamiento que, visto ahora con lo de Tamara y Can Yaman, nos hace pensar que tal vez viven en una realidad paralela, donde ellos son sus propios mayores fans. Es fascinante, y a la vez un poco triste ver cómo la necesidad de validación pública les lleva a cometer estos errores tan básicos y tan visibles. Al final, lo que iba a ser una promoción estelar de El Turco, con Can Yaman ha terminado siendo la comidilla del día por un auto-like verbal que se le escapó de las manos. Y es que al final del día, estas situaciones nos demuestran que, por mucha marquesa que seas, las redes sociales las carga el diablo. Nos venden vidas de ensueño y una profesionalidad absoluta, pero la realidad a veces es tan simple y tan torpe como olvidar cambiar de cuenta antes de lanzarse flores públicamente. Me pregunto qué pensará realmente Can Yaman de todo este circo. El pobre vino a hablar de su trabajo y se encuentra con que el debate nacional es sobre un comentario fantasma en Instagram. Seguramente se lo tome con humor, porque al fin y al cabo, publicidad es publicidad, ¿no? Pero decidme vosotros, ¿creéis que esto mancha la imagen de Tamara o quedará simplemente como otra anécdota graciosa en su historial? Porque, seamos sinceros, a ella se le suele perdonar casi todo, pero esto huele a que la espontaneidad estaba un poco fabricada esta vez. Quiero leer vuestras teorías aquí abajo. ¿Fallo del equipo técnico o pura vanidad pillada infraganti? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.